vamos a empezar con, como siempre, los ejercicios que dejamos de tarea en la clase pasada. Y vamos a revisarlos. Si tienen dudas, si tienen comentarios, eso, ¿no? Entonces, a ver, déjenme recordar. La vez pasada habíamos dejado los ejercicios número 24 y los número 15. Entonces, los número 15 eran unas fórmulas y los 24, unas fórmulas para interpretar, y los 24 eran unas de tablas, ¿no? A ver, entonces, ejercicios, ¿qué dijimos? 24. ¿Qué les parece si empezamos con esos? Revisamos, resolvemos dudas y luego vemos los de interpretación. Y hoy vamos a cerrar con eso, con interpretación, formalización de argumentos. ¿Ok? Bueno, empezamos con los 24. Entonces, voy a compartir mi pantalla, ya los tengo aquí. Bueno, entonces, estos son los ejercicios 24. Y la idea es que tenemos ciertas tablas de verdad. Nos dan 10. Bueno, no nos dan todas las tablas, las 10 tablas, solo nos dan la columna de su conectiva principal, ¿no? Resulta que estas tablas tienen 4 filas y por lo tanto sabemos, por la regla 2 a la n, que deben tener a lo más bien deben tener exactamente 2 letras distintas. Pueden repetirse muchas veces esas letras, por supuesto, pero distintas solo van a ser 2 letras, ¿ok? Entonces nos dan 10 tablas, bueno, 10 columnas de la conectiva principal de 10 tablas. Y lo que tenemos que hacer es saber cuál es lógicamente equivalente con cuál y cuál implica lógicamente a cuál, utilizando las definiciones 38 y 39 que definen estos conceptos. Eso solo para recordar. La definición 38 dice que dos fórmulas A y B son equivalentes semánticamente, siempre y cuando el bicondicional material entre esas dos fórmulas sea una tautología. Y la definición 39 nos dice que una fórmula A implica semánticamente a B, lógicamente en la versión semántica, ¿no? Pero implica semánticamente, voy a decir, a otra fórmula B, siempre y cuando el condicional material si A, entonces B, sea una tautología, ¿no? Entonces, ese es el trasfondo de todo esto y vamos a utilizar esos conceptos para hacer el ejercicio. Bueno, doy un recordatorio. Por ejemplo, toda tautología es implicada lógicamente por toda otra tautología, que es algo que está en los teoremas que podían demostrar de forma opcional como un punto extra, ¿no? ¿Qué les parece mejor empezar con los teoremas? Igual revisar su contenido, dudas sobre las demostraciones, o eh, o vamos directamente a estas tablas. Igual, a mí me gustaría revisar los teoremas, sobre todo, aunque no todos los hayan demostrado, pero que alguien sí los haya demostrado, es muy buena idea. Revisar su contenido, ver por qué son verdaderos, y son hechos importantes, ¿no? Por eso los pongo aquí. Buenos días, profe. Buenos días. Este, yo Ajá, tengo una duda. sí. Los teoremas, las demostraciones, o sea, yo hice las, digamos, las tablas de verdad de cada teorema. No sé si tenía que ser así o si tenía que escribirlo, o sea, como más bien describir el proceso de la tabla como están las demostraciones ahí. Ok, sí, perdón, una buena idea es que no entiendo qué quieres decir con las tablas de cada teorema. Es decir, en cada teorema sí vamos a utilizar tablas, pero sí es relevante utilizar, más bien explicar cómo esas tablas demuestran el teorema. No sé si quieras darnos un ejemplo, incluso, no sé si puedas ah, como compartir tu pantalla estoy viendo que hay más personas que los demostraron y eso está padre porque igual vemos varias demostraciones, pero no sé si alguien quiera bueno, si tú, Shekani, quieras compartir la pantalla o el video para enseñarnos lo que hiciste o explicarnos uno, ¿cómo sería? A ver. Jeje. Este, pues sí, si quieren. Digo, o sea,
Realmente no los describí en todos los casos porque me parecía que muchas veces decía como cosas muy similares, entonces dije, bueno, no, no lo quise como escribir. Igual en el ejercicio 24 como que escribir todo el tiempo así de tal implica tal, porque tal y tal y tal, ¿no? O sea, más bien puse como tal implica tal y tal y tal y tal, porque sentía que era como repetir todo muchas veces. Pero sí, si quiere le comparto mi pantalla o yo ya subí mi tarea, entonces también está ahí en el Classroom. O a ver, explícanos uno de los que hayas hecho. Quizá uno sencillo. A ver, ¿cuál quieres cómo explicarnos? Em, pues no sé, a ver, ahí en la pantalla, pues en la pantalla usted tiene ahí el 2 entonces chance y Ujú, ese, ¿no? Eh, ujú. toda tautología es la negación de una contradicción, toda contradicción es la negación de una tautología. Este, pues yo básicamente lo que hice fue una contradicción, Ujú. la negué y pues sale que es una tautología. Sí. Entonces, pues podríamos decir que con todas la asignación de verdad, de verdadero, que dan a la tautología, pues si lo negamos se convierte en una contradicción. Ok. Y lo mismo al revés, ¿no? Toda, toda contradicción es la negación de una tautología. Sería lo mismo si hiciéramos la tabla del mismo modo. Entonces, no sé, digo, o sea, yo tengo como la tabla de, de la contradicción negada y pues da la tautología. Entonces supuse que con eso era como suficiente para la demostración, Ujú. pero mi pregunta era si más bien de cada uno tendría que poner la descripción así como está en el teorema uno, por ejemplo, que es así como la demostración escrita. Sí, pero a ver, ese es un punto importante. Solo o sea, lo que dijiste está bien, solo para que todos lo tengamos en claro. Cuando tú dices, yo tengo la tabla de una contradicción y la niego y me sale una tautología, ¿cómo sabemos que lo mismo pasa para toda contradicción? Pues, pues porque siempre que tengas una contradicción, Ujú. si niegas toda la contradicción, te va a salir una tautología. Sí. Sí, bueno, no era exactamente lo que pensaba que responderías, pero está bien también. Y de hecho, o sea, supongo que esto ya lo diste por hecho y está bien, solo para dejarlo explícitamente. La idea es que obviamente toda tautología, perdón, toda contradicción tiene la misma tabla de verdad. Es decir, a final de cuentas, no la misma tabla de verdad. Siendo más exactos, a final de cuentas, toda contradicción va a tener lo mismo en su columna en la conectiva principal. Por definición, una contradicción es aquella fórmula que en su conectiva principal solo tiene falsedad, ¿no? Entonces, toda contradicción va a ser así y por lo tanto, siempre que lo niegues, siempre que niegues una contradicción, pues la negación te va a pasar al otro valor. ¿Cuál es el otro valor posible? Pues verdadero, ¿no? Entonces, como toda contradicción va a ser siempre falsa, es decir, falsa en cada situación, siempre que la niegues, eh, te va a pasar al otro valor y vas a tener solo verdad, ¿no? Entonces, sí, estás en lo correcto, solo quería explicitarlo para los demás.
pero lo que dijiste está bien, ¿no? Bueno, voy a compartir ahora el pizarrón nada más para, ¿cómo se dice? Ay, perdón, para, ilustrarlo, ¿no? Pero lo que dijiste es completamente correcto. Sí, hay que poner además de la tabla la explicación de cómo se ve, pero sí, fundamentalmente está bien, ¿no? Entonces, la idea es que si uno tiene una fórmula contradictoria, va a ser alguna fórmula así, digamos, un condicional o una disyunción, ¿no? Q o S, no importa. Y de hecho puede ser larguísima, ¿no? Puede tener aquí millones y millones de símbolos aquí, R y S, lo que sea, ¿no? O sea, puede aquí haber muchísimas cosas. Supongamos que es una disyunción. Y aquí haber miles y miles de símbolos, no importa. Y puede ser un condicional, un bicondicional, cualquiera, ¿no? Una negación, lo que sea que tenga como conectiva principal. Si es una contradicción, sabemos que su conectiva principal, vamos a poner C. Esta es la conectiva principal de la fórmula. Aquí puede haber otras cosas. O si es la negación, pues va a ser la conectiva principal y la fórmula, ¿no? No importa. El punto es que en su conectiva principal, en la columna, vamos a suponer este caso, si es una contradicción, por definición van a ser puros valores falsos, ¿no? No importa cuántas filas tenga, porque por definición de nuevo, si es una contradicción, van a ser puros valores falsos, ¿no? Ahora bien, como nos explicaba el compañero hace unos momentos, si negamos eso, pues por supuesto, o sea, si la negas, si acá, voy a poner, no pongo. Ay, si si a todo eso le ponemos así un enorme paréntesis y afuera le ponemos la negación, bueno, la negación que va a hacer va a tomar los valores de la conectiva principal y los va a invertir, digamos, es decir, a pasar al otro valor, ¿no? Al valor contrario, digamos. Entonces, donde teníamos falsedad, vamos a tener verdad. Como una contradicción tiene falsedad en todos lados, en todos los renglones, todas las filas, se sigue que la negación va a tener verdad en todas las filas, ¿no? Entonces, eso muestra que cualquier fórmula que tengamos, no importa cuál, mientras en su conectiva principal tenga puras falsedades, es decir, por definición sea una contradicción, si la negamos va a tener puras verdades y se va a convertir por definición en una tautología, ¿no? Que era exactamente lo que nos explicaba el compañero, ¿no? Entonces, eso demuestra el teorema 1. Déjenme poner mi pantalla para ver los siguientes teoremas. ¿Vale? Toda tautología es la negación de una contradicción y toda contradicción es la negación de una tautología, ¿no? Es decir, de nuevo, si uno tiene una contradicción, va a tener puras falsedades, lo niegas, te va a pasar a puras verdades. Si tienes una tautología, vas a tener puras verdades, lo niegas, te va a pasar a puras falsedades, ¿ok? Siguiente, vamos a ver. En el chat me comentaron algunos. Yo los hice mixtos. Yo quiero demostrar el teorema 3. A ver, Juan Luis puso la demostración del teorema 3 en el chat. No sé si quieres explicarlo, Juan Luis, en el micrófono o yo lo leo en el chat. Tú me puedes hablar. Si no, lo leo. Bueno, la voy a leer, profesor. Va. Gracias, gracias. Si definimos como contingencia lógica el hecho de que en la tabla de verdad, en donde se sitúan los valores de verdad dentro de la conectiva principal, haya un solo elemento f de mínimo o haya un elemento solo b de mínimo, si la sometemos a una nueva operación con la negación, por lógica todos los valores b cambiarán a f y el mínimo elemento f cambiará a b y viceversa. Por lo tanto, su contingencia se preserva siempre. Pues, buenísimo. Sí. Ajá, sigue. ¿Sí vas a decir otra cosa? Pues, según lo que yo explico, pues la contingencia siempre se va a preservar porque siempre va a haber de mínimo un valor f o un valor verdadero, se haga viceversa o contrario, ¿no? Donde todos puedan ser f y uno sea b, o todos puedan ser b y uno f. Buenísimo, sí. Esa demostración está bien, ¿no? Entonces, el teorema dice, ¿no? La negación de una contingencia es una contingencia, es decir,
Siempre que tengas una fórmula, no importa cuál sea de nuevo, pero siempre que tengas una fórmula tal que en su conectiva principal, en la columna de su conectiva principal, esté mezclado, hay al menos una verdad y al menos una falsedad. Puede haber 999,000 verdades y una sola falsedad. Puede haber 1,000,000 de falsedades y una sola verdad. No importa. Mientras sea al menos una de una y al menos una de la otra, es contingencia. Y entonces, como dice Juan Luis, perdón, si utilizamos la negación, o sea, si tomamos toda la fórmula y la negamos, le ponemos la negación hasta afuera, como conectiva principal, como nueva conectiva principal, esa negación, esa nueva fórmula, va a seguir siendo contingencia, porque todas las que eran falsedades pasan a verdades y todas las que eran verdades pasan a falsedades. Y así, como ya tenemos al menos una verdad y al menos una falsedad, se sigue preservando ese hecho, que tenemos ahora al menos una verdad y al menos una falsedad, pero volteadas, digamos, ¿no? De nuevo, las verdades pasan a falsedades y falsedades a verdades. Y eso demuestra el teorema, ¿no? Sigue siendo contingencia por la definición. Muy bien, Juan Luis, gracias. ¿Quién más? Emanuel dice que los hizo mixtos. No sé si quieras darnos un ejemplo de los que hiciste, una demostración de alguno de estos, o alguien más que tenga una demostración y quiera compartirla. Sí, profe, tengo uno. Dale. Bien. Pues bueno, yo pues en el teorema 4, pues, pues creí conveniente que en mi demostración poner así como que una pequeña explicación de qué es lo que está pasando y pues una tablita con un símbolo. Es que no controlo muy bien el Word. Ahí improvisé mis símbolos, ¿no? Pero bueno, Buenísimo. en el teorema 4 podemos ver que dice, cada tautología es lógicamente equivalente a cualquier otra tautología. Y pues yo puse que si A es una proposición tautológica y B también lo es, ambas darán resultado de verdad, sin importar cuál sea primero, ya que estos, al ser iguales tautológicos, darán como un resultado una tautología. Y aquí podemos ver mi tablita. Y pues aquí está mi descripción. No sé si esté bien o si esté mal. Todo bien, buenísimo, muchas gracias. Estoy viendo el documento que tienes. Entonces, esos tres puntitos, supongo, esos tres puntitos supongo que significan que, de nuevo, puede haber cualquier número de valores ahí, pero siempre van a ser verdaderos, ¿no? Porque, por definición, A es una tautología y B es una tautología, ¿no? Sí. Exacto. Y entonces, exacto, como dice el compañero, tenemos puras verdad de un lado, porque es una tautología, puras verdad del otro lado, porque también es una tautología. Entonces, si le ponemos el bicondicional en medio de las dos fórmulas, el bicondicional, recuerden, nos dice, bueno, el bicondicional es verdadero solo en los casos y siempre en esos casos en el que las dos fórmulas tengan el mismo valor. Entonces, como las dos son tautologías, las dos van a tener puras verdades, y por lo tanto, el bicondicional siempre va a ser verdadero porque siempre van a tener el mismo valor. Entonces, el bicondicional también va a ser tautología y por definición eso es lo que significa que A y B sean semánticamente equivalentes. Y eso demuestra la proposición del teorema. Toda tautología es lógicamente equivalente a cualquier otra. Exacto, muchas gracias. Sí, profe. A ver, gracias. Tenemos otro compañero que quiere explicarnos el teorema 5. No sé si quieras compartir tu pantalla o lo explicas con el micrófono, Diego. Creo que la voy a compartir. Ok. Solo que la encuentre. Ah, ya. Ok. A ver, ahí está. Yo traté como de hacer un Perdón, sí, ya poco se ve. Gracias. de hacer las tablas con metavariables, precisamente para abarcar tanto a las proposiciones, que serían unas fórmulas atómicas, como a cualquier otra fórmula, por muy grande que fuera, ¿no? Y entonces yo puse algo así, muy parecido, como tratando de hacer las demostraciones lo más rigurosas en cuanto al ejemplo que nos propone el libro. Dada una fórmula A, cuya tabla de verdad es una contradicción, es decir, donde todas las posibles asignaciones son F, tiene los mismos valores de verdad con respecto a cualquier otra fórmula B que sea contradicción, puesto que son lógicamente equivalentes, es decir, son F en cada posible asignación.
Este teorema se sigue de la definición 38 de la equivalencia y de la tabla de verdad del bicondicional en el cuarto caso, que es F y F dan F. Dan Exacto. B. Sí, Bueno, sí, tienen que dar es un B. error dedo. Es un Sí, error, de pero dedo. exacto, debe dar B. Ahí está, bien, excelente. Tiene los mismos valores de verdad con respecto, exacto. Es decir, puesto de otra forma, bueno, es básicamente la misma idea, como son dos contradicciones, de nuevo va a ser básicamente lo mismo que el caso anterior, que el teorema anterior. Tienes puras falsedades de un lado, porque es una contradicción del otro lado también, entonces puras falsedades, y el bicondicional es verdadero siempre y cuando ambas fórmulas sean verdaderas. Entonces, perdón, ambas fórmulas tienen el mismo valor, y entonces ambas van a tener falsedad, entonces el bicondicional va a ser siempre verdadero, es decir, verdadero en cada asignación. Es decir, el bicondicional es tautológico y por definición, como dice Diego, de la definición 38, A y B van a ser lógicamente equivalentes. Excelente, buenísimo. Muchas gracias. Alguien me pregunta en el chat. La número 15 ya era demostración. No estoy muy seguro a qué te refieres. No sé si quieres explicarlo más. Bueno, entonces ya tenemos hasta las 5. Cada Bueno, contradicción es... Ajá. bueno, a lo que me refiero es que si la número 15 era la demostración, o sea, esa ya tenía demostración. No, la número 15, esa es la formulación del teorema. Ahorita la vemos. Ay, no, Bueno. chale. Creí que Es era que una tenía demostración. cuatro casos del mismo teorema, entonces había que, como que sí parecía que era una Exacto. mega explicación sota, pero no, en realidad solo es la definición de 4 posibles casos del mismo teorema. Exacto, Chales. esa es Bueno, la idea. Exacto. gracias. Chale. Sí. Si alguien más quiere explicarnos una de sus demostraciones, excelente, me avisa. Ay, perdón, estoy compartiendo el pizarrón. Si no, igual vemos rápidamente otros. De nuevo, si alguien más quiere explicarnos, excelente. Bueno, vamos a ver rápido el 6. Toda proposición se implica lógicamente a sí misma. Esta también es muy sencilla, ¿no? Tú vas a tener una proposición con su particular tabla de verdad y en particular la conectiva, perdón, la columna de su conectiva principal. Luego la pones acá, un condicional en medio. Y va a tener exactamente los mismos valores. ¿Por qué? Porque como dijimos, si tienes la misma fórmula repetida, solamente copias su columna, ¿no? Y en este caso, la columna de su conectiva principal. Entonces vas a tener una cierta columna, la misma columna y un condicional en medio. Siempre, entonces, vas a tener el mismo valor, bueno, un valor, entonces, el mismo valor, ¿no? Es decir, déjame poner el pizarrón ahora sí. Entonces, fíjense. Déjenme mover esto. Ok, entonces vamos a tener una fórmula, la que sea, vamos a ponerle A, y la misma fórmula A y en medio un condicional, ¿no? Para demostrar que A se implica lógicamente, ¿no? O sea, se implica lógicamente a sí misma. Es decir, que el condicional es tautológico. Entonces, en A vamos a tener una cierta columna que tenga ciertos valores, no importa cuál es, verdadero, falso, supongamos, ¿no? Verdadero, falso, supongamos. Puede ser cualquier otra, ¿no? Pueden ser puras verdades, puras falsedades, mezclado. El punto es que en A, como va a ser la misma fórmula, pues va a ser exactamente la misma columna, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora bien, el condicional nos dice que cuando tienes verdadero, entonces verdadero, es verdad, y cuando tienes falso, entonces falso, es verdad. Verdadero, entonces verdadero, verdad. Verdadero, entonces falso, verdad. Y así, siempre que tienes un valor, entonces el mismo valor, el condicional es verdadero. Por lo tanto, el condicional es tautológico, ¿no? Porque siempre vas a tener un valor, entonces el mismo valor, porque es la misma fórmula, va a ser verdad. Condicional tautológico, y entonces A se implica lógicamente a sí misma. El corolario de ese teorema nos dice que A es equivalente a sí misma. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque solamente, digamos, volteamos, por decirlo así, vamos a ponerlo así, el condicional, es decir, ahora consideramos como de vuelta, en realidad es la misma fórmula, ¿no? Y si lo ponemos para el otro lado, por decirlo así, pues va a resultar lo mismo, ¿no? Es decir,
está un poco en abstracto lo que dije, pero en realidad, digo, hay otra forma más sencilla de verlo. Si quitamos este condicional y en lugar de ese ponemos un bicondicional, pues sigue siendo verdad, porque obviamente están los mismos valores en cada renglón. Y el bicondicional, pues es verdadero siempre y cuando tengas los mismos valores. Y ya está. Eso demuestra el teorema. Perdón, el corolario del teorema 6. Las demás están un poco más interesantes porque nos hablan de la relación entre las tautologías y las contradicciones con las demás fórmulas. Déjenme compartirles mi pantalla. Déjenme aceptar a alguien. Ok. Entonces, 7. Toda proposición implica lógicamente a cualquier tautología. Antes de ver la demostración, vean 8. Una contradicción implica lógicamente a cualquier proposición, ya sea tautológica, contradictoria o contingente. Estos hechos son muy interesantes y de hecho muy importantes, nos van a servir después para varias cosas. Es muy útil saberlos. Entonces, a ver, dijimos, el teorema 7 es toda proposición implica lógicamente a cualquier tautología. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, fíjense, vamos a tener cualquier proposición A, no importa qué tan larga, qué tan corta, ¿no? Vamos a tener un condicional y voy a ponerle así una T de tautología, ¿no? No importa qué tan larga aquí, pues va a ser, qué tan larga sea A, pues va a ser correspondientemente larga, digamos, o extendida la columna de la tautología. Pero por definición una tautología siempre es verdadera, ¿no? Entonces van a ser puras verdades aquí. Y aquí A puede ser verdadera, puede ser falsa otra vez, no importa. O puede ser siempre falsa, o puede ser siempre verdadera, no importa lo que tenga. Lo que importa es que la tautología es verdadera en toda posible asignación. Y si recuerdan, en la tabla del condicional material, voy a ponerla acá, si A, entonces B, tenemos, esta es la tabla del condicional material, ¿no? Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. El condicional solo es falso en esta circunstancia. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En todos los demás casos es verdad. En particular, si se fijan, en los dos casos en el que el consecuente es verdad, el condicional es verdad. Entonces, no importa, o sea, no importa, puede ser falso o verdadero el antecedente, no importa lo que tenga acá. Mientras tenga esto, consecuente verdadero, el condicional va a ser verdadero. Entonces, se sigue que este condicional es tautológico y por lo tanto, siempre que tenga una tautología, no importa lo que tenga de antecedente, ese antecedente, ya sea contradictorio, contingente o tautológico, va a implicar a una tautología. Un razonamiento análogo muestra el teorema 8, que es toda contradicción implica lógicamente a cualquier proposición, ¿no? Entonces, ahora es al revés. Vamos a poner así el símbolo universal, digamos, ¿no? De la contradicción es una T volteada. Se le conoce como falsum. Bueno, esa T volteada es una contradicción, ¿no? Vamos a tener cualquier fórmula aquí. Otra vez, no importa qué valores tenga en su columna aquí, no importa. Lo que importa es que la contradicción siempre es falsa. Ay. Falsa, falsa. Pueden ser miles de filas, puede ser una, puede ser, bueno, no puede ser una. Pueden ser, sí puede ser, puede ser dos, puede ser más, ¿no? No importa, siempre van a ser falsas. Entonces, si recordamos otra vez, vamos a la anterior, la tabla de verdad del condicional, lo voy a poner ahora con rojo. ¿En qué casos es, perdón, si el antecedente del condicional es falso, en los dos casos en el que el antecedente del condicional es falso, no importa lo que pase con el consecuente, el condicional es verdadero, ¿no? Entonces, en los dos posibles casos en el que el antecedente es falso, el condicional resulta verdad, no importa lo que pase con el consecuente. Y entonces es lo que estamos viendo aquí. Siempre que el antecedente del condicional es falso, el condicional es verdadero. No importa lo que tengamos acá en el consecuente, ¿no? Y ya, con la definición de la tabla del condicional material y con los conceptos, las definiciones de tautologías, contradicciones e implicación semántica, vemos que se sigue el teorema 8, ¿vale? Bueno, entonces, ya, vamos a dejarlo aquí. Estos son hechos importantes que me gustaría que tengan en mente.
Digo, siempre, son 15 teoremas en total, ahorita nos quedamos en el 8, pero pues con esos yo creo que basta, ¿no? Los demás son hechos importantes acerca de las conectivas y sí, pero por ahora, para un repaso está muy bien, a menos que alguien tenga dudas sobre alguno en particular, ¿no? Y si no, pues ya pasamos a lo siguiente, que era la otra tarea. ¿Ok? Bueno, voy a compartir la pantalla. Ok, entonces vamos a ver los ejercicios número 24. De nuevo, si alguien tiene dudas o comentarios sobre alguno de los teoremas de las anteriores, avisa, ¿no? Pero mientras tanto, de nuevo, pasamos a la tarea 20 de los ejercicios número 24. Y de nuevo, son 10 fórmulas que sabemos que solo sabemos la columna de su conectiva principal. Bueno, cada una de estas columnas tiene 4, entonces sabemos que más bien exactamente tiene 2 letras distintas cada fórmula. Puede que se repitan las letras, pero va a tener solo 2 letras distintas. Exactamente 2. ¿Ok? Pero bueno, eso no importa tanto. Lo que importa es que nos dan 10 columnas de conectividad principal y nos preguntan cuál es equivalente con cuál y cuál implica lógicamente a cuál. Por ejemplo, nada más para dar un ejemplo. Estamos viendo aquí que la primera columna es de qué tipo de fórmula. De una tautología, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta, fíjense, por ejemplo, lo digo aquí, toda tautología es implicada lógicamente por toda otra fórmula. Es decir, sabiendo eso, sabiendo que una tautología es implicada por cualquier otra fórmula, contradicción, contingencia, tautología, sabemos entonces que 10 va a implicar a 1, 9 va a implicar a 1, 8, 6, 7, 2, 3, 4, 5, cada una de esas implica a 1, porque otra vez, toda fórmula implica a una tautología. ¿Sí están de acuerdo? ¿Dudas o comentarios sobre eso? Bueno, a ver, damos otro ejemplo aquí. La fórmula con la tabla 3 implica la fórmula 2. Entonces tenemos, esta es la fórmula con la tabla 3 y nos dicen, implica la fórmula 2. ¿Por qué? Dice, perdón. Porque si le hago la tabla al condicional 3, entonces 2, me va a salir verdad en todo renglón, por lo que será tautología. Vamos a checar. 3 va a ser nuestro antecedente, 2 va a ser nuestro consecuente, ¿no? Entonces, déjenme poner el pizarrón. Fíjense, vamos a tener 3, entonces 2. Queremos checar que 3 implica lógicamente a 2. Necesitamos que siempre sea, en los 4 casos posibles, verdad del condicional, ¿no? Entonces, déjame ponerla en la columna de 3. Es 2 verdades, 2 falsedades. Ese es 3, ¿no? Y 2 es 3 verdades y una falsedad. Ok. Vamos a checar que se cumple la definición. Entonces, verdadero, entonces verdadero, verdad. Verdadero, entonces verdadero, verdad. Falso, entonces verdadero, verdad. Falso, entonces falso, verdad. ¿No? Por la tabla de verdad del condicional. Y eso demuestra que sí, como el condicional es tautológico, 3 implica a 2, ¿no? Como dice el ejemplo. A ver, veamos el chat. La 1 no implica ninguna, sino que todos implican a 1, dice Emanuel. Exacto, ese también es un buen hecho a notar. Déjenme poner de nuevo mi pantalla. Bien, entonces dice Emanuel, la 1 no implica a ninguna, sino que todas implican a la 1. Exacto. ¿Por qué la 1 no implica a ninguna? Porque es una tautología y todas las demás, si se fijan, son contingencias. Por ejemplo, 2 tiene verdad y falsedad, ¿no? 3 también tiene al menos una verdadera y al menos una falsa. Igual 4, todas tienen al menos una verdad. No, perdón. 8 es una contradicción. Bueno, excepto 8 y 1, todas las demás son contingencias, ¿no? Entonces, 1 no puede implicar una contingencia porque 1 es una tautología. ¿Cómo sabemos que una tautología no puede implicar una contingencia? Porque, de nuevo, sabemos que la contingencia va a tener al menos una falsedad en su columna de conectividad principal. Entonces, y la tautología va a tener puras verdades. Entonces, en esa fila, que va a haber al menos una, en el que la contingencia, como siempre, es verdadera, y la tautología, como siempre, es verdadera,
y la contingencia tenga esa al menos una falsedad, en esa fila vamos a tener verdadero, entonces falso. Y eso por definición hace al condicional falso y por lo tanto el condicional ya no va a ser tautológico. Entonces eso demuestra, que de hecho era uno de los teoremas de acá arriba, de hecho es el teorema 11, eso demuestra que una tautología nunca puede implicar una contingencia, menos una contradicción tampoco, ¿no? La contradicción siempre va a ser falsa, la tautología siempre verdadera, entonces tendríamos siempre en cada asignación, si verdadero entonces falso, falso. De hecho, el condicional sería contradictorio. ¿Vale? Entonces, es verdad, como dice Manuel, 1 no va a implicar a ninguna de las demás. En cambio, todas las demás sí van a implicar a 1. Y algo parecido para 8. Ninguna va a implicar a 8, excepto 8, obviamente. Pero ninguna de las demás va a implicar a 8. Y en cambio, 8 sí va a implicar a todas, ¿no? La contradicción siempre implica a todas las demás proposiciones. ¿Por qué? Porque vamos a tener puras falsedades y aquí los valores que sean. Pero como ya vimos, si el antecedente es falso, el condicional es verdadero. Ya con eso. No importa lo que haya en el consecuente. ¿Ok? La 1 se implica a sí misma, por supuesto. Toda proposición se implica a sí misma, pero en particular la 1. Alguien puso cara de triste, no sé por qué. No sé si no están cachando, si tienen dudas, comentarios sobre esto, coméntenlo. A ver. ¿No? Pensé que iba a ser un comentario. Si tienen dudas o comentarios, díganlo ahora. Sí, es un buen momento. ¿No? Bueno, por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo que no sea tan fácil de ver por los teoremas. Por ejemplo, consideren la 5 y la 6. Veo que alguien puso en el chat algo. Estabas muy perdido. Bueno, espero que esto esté ayudando. Si sigues perdido, comenta cuál es tu duda. Pero bueno, vamos a ver la 5 y la 6. Ahora, entonces, si tuviéramos aquí un condicional, que es lo que tenemos que poner para demostrar que se sigue lógicamente, que implica una lógicamente la otra. Checamos si es tautología. Falso, entonces falso, verdad. Falso, entonces falso, verdad. Falso, entonces verdadero, verdad. Verdadero, entonces verdadero, verdad. Y ya está. 5 implica lógicamente a 6, ¿no? Solo para dar otro ejemplo, ¿vale? Ok, veamos si alguien más tiene dudas, comentarios. Bueno, 8 y 9 es otro caso de esto, ¿no? 8 y 9, aquí tenemos, bueno, ignoren mi énfasis. 8 y 9. Entonces, si ponemos aquí un condicional y checamos si es tautológico, pues sí, falso. Bueno, es que esta es la contradicción. Entonces, falso, entonces lo que sea siempre es verdadero. Y entonces es tautología, ¿vale? 9 con 10 igual. Verdadero, entonces verdadero, verdad. Falso, como tenemos puros antecedentes falsos de este lado, pues puras verdades. Y 9 implica lógicamente a 10, así como 5 a 6, 8 a 9. 3 implica lógicamente a 4, pregunta, veamos. Verdadero, entonces verdadero, verdad. Déjenme aceptar a alguien. Verdadero, entonces falso, falso. Falso, aquí tenemos antecedentes falsos, pues ya con eso es verdad. Pero ya tenemos este renglón falso, entonces el condicional no es tautológico y por lo tanto 3 me implica a 4, ¿vale? Y así, pueden pasarse horas divirtiéndose con esto, espero. A mí me parece divertido, quizá está muy nerd el ejercicio, pero está padre. Entonces pregunta Manuel, ¿la 6 implica a la 1? Más bien, Lizeth pregunta, la 6 solo, perdón, Emanuel pregunta, 6 solo implica a 1. No sé, déjame ver. 6, bueno, 6, todas, de nuevo, todas implican a 1, pero vamos a ver si implica a otra. El punto es checar, sobre todo, esta es la 6, por supuesto, sobre todo los antecedentes que son verdaderos, porque son los que pueden ser falsos, ¿no? Si el consecuente es falso. Entonces, chequemos las otras proposiciones. ¿Tienen consecuentes falsos en esos dos? Sí. Sí, sí, obviamente, porque esta es la contradicción. Sí, también. Sí, sí, sí y sí. Entonces, en efecto, como decía Manuel, bueno, como sospechaba o como conjeturaba, por decirlo
más elegantemente, la 6 solo implica la 1, porque en todos los demás casos, por ejemplo con 5, vamos a tener verdadero, aquí, verdadero, entonces falso. Y eso ya va a ser al condicional falso. Si tomáramos 6, entonces 3, por ejemplo, vamos a tener verdadero, entonces falso. Y otra vez, eso va a ser falso al condicional. Y eso va a pasar en todos los casos, entonces sí, 6 solo implica a la 1. Muy bien. Bueno, pregunta Lisette. 8 implica 1. Sí, todas implican a la 1. La contradicción implica a la tautología, ¿no? Ese es un hecho. Toda contradicción implica, lógicamente, a toda tautología. Lo podemos ver en este caso específico, pero en general lo podemos ver de dos formas. ¿Por qué? Primera razón, toda contradicción implica a toda fórmula, contingencia, tautología o contradicción. Una contradicción implica a toda fórmula. Y la otra forma de verlo es, toda tautología es implicada por cualquier otra fórmula, ¿verdad? Contingencia, tautología, contradicción. Una tautología es implicada por todas las demás, ¿no? Por las definiciones que ya vimos. Entonces, en efecto, 8 implica 1. Una contradicción implica, lógicamente, a una tautología. Suena raro, es parte de lo que les comentaba la vez pasada, las paradojas del condicional material, son cosas raras. La implicación en este caso es, bueno, obviamente todo esto viene de la definición del condicional, pero en este caso es de la consecuencia lógica. Suena raro decir que una contradicción implica, lógicamente, una tautología, pero es verdad. Toda contradicción implica a cualquier tautología. Lo que no sabía, comentar alguien qué tenía que hacer, si era con números consecuentes 1, 2, 6 y 7, etcétera, o buscando algo en específico como 1, 8 y etcétera. Y la idea es todas, ¿no? Dime cuál es lógicamente equivalente. Ay, perdón, bueno, me hice un enrollado. Dime cuál es lógicamente equivalente con cuál. O sea, la idea era descubrir todas las que puedan de estas equivalencias e implicaciones. ¿Vale? Bueno, hay muchísimas. Por ejemplo, yo pondría la 1 y decir cuál implica, a cuáles implica. Por ejemplo, la 1, pondría la 1 y diría, esta implica todas, porque es una tautología. Ya dijimos, etcétera, ¿no? 2, a cuáles implica. Por ejemplo, va a implicar a... creo que a ninguna, excepto obviamente a 1, ¿no? Sí, a ninguna más que 1. Y así, ¿no? ¿Cómo sabemos que 2 no implica a ninguna más? Pues porque tiene 3 verdades. Y entonces solo falta ver qué fórmula tiene, más bien, qué tienen las más fórmulas en esas 3 primeras filas. Por ejemplo, esta tiene falsedad, ya no. Falsedad, 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 falsedad. Entonces ya 2 no va a implicar a ninguna, ¿no? Y así. Bueno, entonces, no sé si tengan más dudas o comentarios sobre esto. Maestro, ¿se puede decir que todas las fórmulas se implican a sí mismas y son equivalentes consigo mismas? Exacto. Ese es, sí se puede decir y de hecho lo demostramos. Ese es el teorema 6. Y el corolario es ese, que toda fórmula, toda proposición es lógicamente equivalente consigo misma. ¿Sale? Bueno, entonces eso sobre las tablas. De nuevo, si tienen más dudas, comentarios, si no, pasamos a la otra parte que es lo de formalización. Entonces, ¿todos los comentarios? ¿No? Vale. Si no, pasemos a lo siguiente que era el ejercicio. ¿Cuál era el ejercicio? ¿Se acuerdan? ¿Quién quiere decirme cuál es el ejercicio? El 15. El 15. 15. Profe, Sí, dale, a ver. ¿Pregunta? sí, me perdí un poco y no escuché si hablamos de lo de lógicamente equivalente. Sí. Que nada más pero fue ¿cuál la es? 9 con la 10. Ok. Ya, tu pregunta es ¿cuáles son lógicamente equivalentes Ajá. en este ejercicio? Excelente. Vamos a ver. O sea, Déjame. para lo que Ajá. entendí, pues para que sea lógicamente equivalente, tiene que ser un bicondicional. Entonces tiene que tener los mismos valores, ¿no? Exacto. Sí. Entonces solo serían 9 y 10.
9 y 10. Ah, exactamente. 9 y 10 son lógicamente equivalentes. Déjenme poner esto También la compartiendo 4. pantalla. Sí, ¿La la 4 4? también. Ujú. Ah, Ah, bueno, sí, ahora vemos cierto. esa. Déjame poner 9 y 10. Entonces, si se fijan, exactamente mismos valores. Y sí, 9 y 10 son lógicamente equivalentes porque en cada posible asignación tienen los mismos valores. A ver, ¿qué me decían? También la 4. ¿La 4 con cuál? La 4 también con 9 y Con con las 10. mismas, con 9 y Ujú. 10. Con las Exacto. mismas. Sí, Pero también porque... consigo mismas. Sí, claro, toda fórmula es lógicamente equivalente consigo misma. Ahora bien, la 4 en efecto es lógicamente equivalente con 9 porque tenemos primer renglón igual, 10 con 10 igual, segundo renglón igual que 9, igual que 10, cuarto renglón igual que 9, igual que 10, y quinto renglón igual que 9, igual que 10. Exacto. Entonces, 4, 9 y 10 son lógicamente equivalentes entre sí. De hecho, una vez que sabemos que A es lógicamente equivalente con B y que B, a su vez, es lógicamente equivalente con C, sabemos que A es lógicamente equivalente con C, porque van a tener los mismos valores, ¿no? ¿Sí? Entonces, excelente. Sí, 9 y 10 es equivalente lógicamente con, bueno, son lógicamente equivalentes. Y también 9 y 4 y 10. Y toda fórmula es equivalente consigo misma siempre, ¿no? Lógicamente equivalente consigo misma. Porque, por supuesto, tiene los mismos valores que ella misma, ¿no? Déjenme ver si hay otro. Creo que no. Ya tiene un rato que puse este ejercicio en el libro. Pero, ya no recuerdo, pero creo que no. ¿La verdad? No, tienen diferentes distribuciones de verdad y falsedad. Excelente. Bueno, entonces ahora sí, pasemos, a menos que tengan otro comentario, al ejercicio 15. Preguntan, ¿puede haber una respuesta que sea 4 sí, solo si 9 sí, solo si 10 o solo entre dos fórmulas? Recuerda que el bicondicional es una conectiva binaria. Entonces sí, siempre tiene que ser solo entre dos fórmulas. Pero de nuevo, ya que sepamos que 4 es equivalente con 9, lógicamente, y 9 con 10, ya sabemos que 4 también es equivalente con 10, ¿no? Entonces, cuando tienes así estos como cadenitas de equivalencia, sabes que los eslabones en medio también son equivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, lo que vemos es que 4 es semánticamente, lógicamente, ¿qué está pasando? Ya, equivalente con 9. Y además sabemos que 9 es lógicamente equivalente con 10. De aquí sabemos que 4 es lógicamente equivalente con 10, ¿no? Entonces son tres proposiciones distintas, ¿no? Listo. Muy bien. Déjenme borrar todo esto para que no se quede en el libro porque después voy a corregirlo con las cosas que veamos. Muy bien, entonces veamos los ejercicios 15, que eran los de formalización, perdón, los de interpretación, ¿no? Y hoy vamos a ver formalización. Vale, entonces ejercicios 15. Interpreta de manera perspicua cada una de las 10 fórmulas siguientes. Entonces, lo que vimos la vez pasada es que una interpretación perspicua es aquella que a cada letra proposicional le asigna como interpretación una proposición expresada en lenguaje natural que no tenga conectivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, P y S, a esta la podríamos, a ver, a P y S, ya de una vez lo voy a poner aquí. P podríamos ponerle, hoy no comí, hoy no comí, y S, hoy sí jugué, lo que sea. Con esta interpretación, P y S se leería así. Hoy no comí, pero sí jugué, ¿no? Recuerden que los peros son conectivas de conjunción, pero sí jugué. Y está bien, pero no es perspicua. O sea, lógicamente, o sea, puedes interpretarla como quieras, pero, bueno, siempre que sea una proposición, pero no es perspicua. ¿Por qué? Porque en P le estamos asignando una proposición que ya tiene una conectiva, ¿no? Y se puede hacer. De hecho, cuando veamos las reglas de inferencia, vamos a ver que
y de equivalencia, vamos a ver que a veces es buena idea interpretar una fórmula, perdón, una letra con una fórmula compleja, con una proposición compleja. Pero aquí el ejercicio se trata de interpretarlas de formas perspicuas. De forma que cada proposición, cada letra proposicional, cada variable proposicional, se interprete con una proposición simple, que no, atómica, que no contenga conectivas, ¿no? Entonces, esta interpretación de acá que yo puse, hoy no comí para P, no es una interpretación perspicua porque, de nuevo, la interpretación de P ya contiene una conectiva proposicional, ¿no? En el lenguaje natural. ¿Vale? No sé si tengan dudas sobre este concepto de perspicuidad. Y si no, vamos a revisar dudas, comentarios sobre esta tarea de interpretación. ¿Quién tiene alguna duda o comentario? Yo tengo una duda. Ajá. O sea, es que obviamente en cada ejercicio intenté que pues mis oraciones tuvieran el mayor sentido posible. Sin embargo, Ok. en la 7, se me dificultó un poco por el condicional que hay en la primera preposición y Proposición. luego proposición Ajá. y luego hubiera un bicondicional como símbolo, ¿cómo se dice? Principal, Conectiva principal. Ujú. como conectiva principal. Entonces lo que hice fue, puse, si llueve, entonces nos salimos. Sí, solo sí, vemos una película o no nos vemos. Pero no encuentro ningún sentido en mi oración. Sí, suena un poco raro. A veces, como estamos pensando explícitamente en las conectivas, empezamos a sonar como robots. Ah, pero no está mal. Es decir, sé que no es algo que diríamos quizá cotidianamente, pero no está mal. O sea, digo, está bien de nuevo, por cuestiones prácticas y para comprender cómo esto se relaciona con las conectivas. Es buena idea, como les dije la vez pasada, intentar que las oraciones resultantes tengan sentido como usual. Pero no está mal, ¿no? Lo que hiciste está bien. Claro, podríamos quizá encontrar o buscar una que tuviera como más sentido, pero no está mal. A ver, si comentan, la 5 me costó. A ver, dice, a ver, este es un ejemplo que da Luis Felipe, a ver si este funciona. Es igual de las 7. Ajá, a ver, ¿quieres verlo? Sí, Simón. Ajá. Dice, comer unas infrijoladas implica no seguir la receta de Aney siempre y cuando quiera comer rico o no me quiera enfermar. Es buena, es buena. Ese es un buen ejemplo, ¿no? Y sí, hace sentido y es correcto. Sí. Ah, qué amable tú, gracias. Listo, pues ya, no sé si alguien más quiera. Ah, alguien dice, la 8 me compleja, profe. ¿Cómo te puedo complejar una fórmula? Qué raro. Oh, profe, La Pero, 5 me costó mucho. ajá, la A ver, 5. ok. Bueno, ¿qué dices? Ahorita vamos a la 5, ¿qué dices, Luis? yo quería checar la 10 porque siento que la regué por lo que le había mandado mensaje. Entonces, no sé si quiere después de las 5, Sí, escribo la mía, la que yo puse en la 10 y ya me dice si está bien. Porque vale. Bueno, la tengo dudas, la 5. verdad. Sí, buenísimo. Ahorita vamos a la 10. Pues la 5, claro, lo que sucede es que tiene en el consecuente una contradicción, ¿no? O sea, dice P y no P. Entonces, a fuerzas, si lo hicieron bien, a fuerzas, cuando lo interpreten, va a pasar algo, es decir, lo que va a decir esa proposición al final va a ser, si pasa algo, ¿no? Si pasa o bien T o bien S, entonces va a pasar que sucede algo y no sucede eso mismo. Entonces, a fuerzas va a sonar raro. Si esa es su duda, o supongo que eso es parte de la duda o lo que no le suena bien, está bien, porque difícilmente o sea, en el lenguaje natural sí nos contradecimos muchas veces. Por ejemplo, cuando decimos que te preguntan, ¿te fue bien en la carrera? Y tú dices, sí, no. Bueno, uno podría, si uno se pone, ya saben, acá en su onda de logiquito pretencioso, le vas a decir, te estás contradiciendo, ¿no? Lo que dices es necesariamente falso. Cuando te dicen sí y no. Pues no, pero en realidad lo que la gente te está diciendo, sí me fue bien en cierto sentido y no me fue bien en otro sentido, ¿no?
Entonces sí me fue bien porque, no sé, quedé en tercer lugar, pero no me fue bien porque yo quería quedar en primero y no quedé, y quedé en tercero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces ese es un caso en el lenguaje natural donde no nos contradecimos realmente, sino que en realidad queremos decir sí sucede en cierto sentido y no sucede en otro sentido distinto. Entonces ya no es contradicción. Para que sea contradicción, de nuevo tiene que ser la misma proposición verdadera, afirmada como verdadera y afirmada como falsa, la misma. Entonces, de nuevo, en el lenguaje natural es menos común, mucho menos común que nos contradigamos explícitamente y de verdad contradicción, ¿no? Entonces, siempre va a sonar raro que afirmemos una contradicción. Y esa puede ser parte de su incomodidad. Mi batería está llena. Sí, la voy a desconectar, gracias, porque es buena idea desconectar las baterías que ya están llenas. Muy bien, gracias. Yo lo hice sin sentido porque estábamos divertidos. Muy bien. Déjame aceptar a alguien, ¿ok? Pero, profe, ya que Ajá. estamos. Yo en las 5 puse algo, pero. O sea, es una contradicción, pero no sé si esté bien. Puse, vamos a la fiesta, o vamos. No, espera. Sí. Vamos a la fiesta, vamos a la cantina, solo si tomas, pero no tomas mucho. No, no, ¿No podrá porque. jalar? No, ¿por qué? Porque tomas y tomas mucho son proposiciones distintas, ¿no? Oh, ok, y si le quito el mucho. No, pues no, olvídalo, Claro. no. No, ¿Oh, sí, sí? si le quitas el mucho ya está. Pues sería solo si tomas y no tomas. Y está bien. Suena raro, porque de nuevo Ajá. es difícil que digamos una contradicción como así en el lenguaje natural, pero lógicamente es correcta, es lo que queremos, una contradicción explícita. Ok. ¿Mm? Gracias. Yo también proposiciones con alcohol, me agrada este sujeto, dice alguien en el chat. Bueno, yo no estoy promoviendo nada. Son mayores de edad, así que es su libre albedrío. Son las 10 de la mañana, por favor. No, perdón, las 9 de la mañana. Muy bien, entonces nada más vamos a ver la 9, perdón, la 10, que es más compleja, y yo creo que ya pasamos a lo siguiente, porque, o sea, esto, pues en realidad, si ya lo cachaste, ya no hay mucho en que insistir, ¿no? Entonces, la 10 es 9, disyunción, negación con 8. Entonces, debe verse así. 9 dice Q, disyunción, R o S, sí, solo sí, negación de T conjunción con R, y dice, lo ponemos en disyunción con 8. Veo que Manuel levantó la mano, no, déjame terminar de escribirla. Voy a usar estas llavecitas como bueno, no las introdujimos en la convención, así que no las uso. Voy a usar corchetes grandotes. Disyunción con la negación de 8. Y 8 se ve así. Voy a usar corchetes para encerrar todo a 8. R sí, solo sí, no S. Condicional. Q, conjunción, no R. Ya está, ¿no? Entonces, toda esta es 10. 9 en disyunción con la negación de 8. Y esta es la que hay que interpretar. Hay muchísimos comentarios, no sé si los va a poder leer todos. Le van a censurar el video. Sí, pero yo no estoy promoviendo nada. Ok. Bien, excelente. ¿Podemos dejar de hablar de alcohol por un segundo en el chat? Vamos a ver la interpretación de 10. ¿Quién quiere dar una interpretación? Es larga, pero Yo. vale, sí. Sí, tú eres el que la habías comentado. Ok, Sí. gracias. Pero, bueno, si está mal, perdón. Dice, No, pues no pasa nada. o Dale. bien comemos comida china, o vamos por unos tacos, o cocinamos en la casa, siempre y cuando yo no lave los trastes y yo no vaya por los tacos. O bien, no vamos por los tacos siempre y cuando... No, aquí me equivoqué, qué pendejo. Siempre y cuando... Oye, censurado. Perdón. Y cocinemos en la Ajá. casa solo si vas al mercado por las cosas de la comida y no por los tacos. Yo siento que Ay, está medio perdón. confusa. ¿Podrías repetirla? Perdón. Es que Ok, me perdí. sí, a ver. Dice, o bien comemos comida china o vamos por unos tacos. O cocinamos en la casa siempre y cuando yo no lave los trastes y yo no vaya por los tacos. Esa negación de la segunda sombra. Pero, ok, dale. Ajá, sí. Y luego dice, bueno, y continuando, dice, o bien no vamos por los tacos siempre y cuando cocinemos en la casa solo si vas al mercado por las cosas de la comida y no por los tacos. Sí, creo que Según sí, pero yo, creo que en el cocinamos le faltó la negación de esta.
Ajá. Ya. Y le Sí, sobraba sí. una negación por acá. Sí. Pero si te seguí, creo que sí está bien. Fuera de Pero eso. bueno, Parece Ajá. trabalenguas. tengo una duda Sí. con esa misma, bueno, con su oración que formó, porque Ajá. utiliza A ver, Maffer y la, luego Mildred. Ok, dale, sí. Ajá. perdón, utiliza la Q con diferentes enunciados. No Primero, me di cuenta. Ajá. al principio la Q es, ay, no recuerdo, es que era muy larga. Eh, La de comida algo, china. ajá, la Q era comida Sí. china y en la siguiente fue vas al mercado. Sí, tienen razón. Sí, ya lo vi porque lo escribí aquí en Ah, el chat. sí, cierto. Bueno, es verdad, es verdad. Sí, cambió una Excelente. tortuga. Ah, ok. Sí, entonces eso no hay que hacerlo. A ver, Mildred tenía también una participación. Sí, que su negación era la misma bueno, la negación de la R era porque iba incluida con la negación de la T y R, ¿no? Sí, sí, es lo que supuse, pero no, es que no debe ser así, pues. O sea, la negación esta negación, ay, ¿por qué no se pinta? Esta Sí, negación esa. está negando a toda la fórmula, no a ninguna fórmula en particular. Más bien, no a una fórmula de estas. Es decir, esto se debería leer algo como, no sucede que pase esto y pase esto. Y ya, ¿no? De nuevo, suena Ok. como medio robot y tal, pero así es esto. Bueno, a ver, entonces, pregunta Emanuel. Yo tengo una, ¿es sobre la 10, Emanuel, o es de otra? La 10, bueno, vale, déjame dejar de compartir mi pantalla y ya compartes la tuya. A ver, dale. ¿Ya se ve? Sí, dice, ya he iniciado la función de compartir pantalla. Muy bien, a ver. Ok. Pues aquí pues yo escribí que quien agredió a mi padre pagará, ya sea inocente o sea culpable. Lo perdonaré sí y solo sí, no es quien lo haya hecho y sea inocente. O quien no sea inocente siempre y cuando no sea culpable. Eso implica que quien agredió a mi padre y no es inocente. ¿Tiene sentido? Sí, nada más déjame checar porque dices, quien agredió a mi padre pagará, ya sea inocente o sea culpable. Esa debe ser la disyunción de ROS. Pero ese ya sea, más bien debería ser una disyunción, porque es la disyunción que está entre Q y entre ROS, ¿no? En la 9. Y bueno, dices, Ujú. lo perdonaré sí, solo sí. Ahora bien, ese sí, solo sí debe ir antes de lo perdonaré, porque después de la disyunción de ROS hay un sí, solo sí. Entonces nada más hay que corregir eso. Bueno, no es quien lo haya hecho y sea inocente. No es. Sí, o sea, ese no, sí, debe estar negando la conjunción. Pero sí, va bien. Déjame ver la otra parte. O quien no sea inocente siempre y cuando no sea culpable. Más o menos, eso implica. No, sí, eso implica que quien agredió a mi padre y no es inocente. Parece quien agredió a mi padre no es una proposición, ¿no? Le faltaría quien agredió a mi padre algo, ¿no? Para que tenga un predicado y sea una proposición Ajá. completa. Ya, Sí, a ya. ver, Maffer quiere hablar Gracias. porque tiene una... Sí, bien. Tiene la Sí, mano adelante. levantada. No sé si Ya, quieres me Sí, decir voy. algo. bueno, quería, No, no te vayas. Pero bueno, ay, si quieres quitar tu pantalla está bien. Dale, Maffer. quería pues decir mi oración. Ok. A Ok, yo puse, ver, seguimos déjame poner enojados, la fórmula. Ajá. ajá, seguimos enojados o hablamos o nos vemos. Sí, solo sí, no gritas Ujú. y hablamos, o no hablamos, sí, solo sí, no nos vemos. Entonces seguimos enojados y no hablamos. Espérame. A ver, ¿seguimos enojados o no nos vemos o qué? Seguimos enojados o hablamos o nos vemos. Ajá. Sí, solo sí. Sí, Ajá. solo sí, no gritas y hablamos. No gritas y hablas. Ajá, buenísimo. O no hablamos, sí, solo Disyunción. sí, no nos vemos. Ok, ajá, así está. Ajá. Entonces seguimos enojados y no hablamos. Sí, creo que sí está bien. Digo, perdí un poco el rastreo de la Sí. interpretación de cada letra, pero sí, creo que sí está bien.
Muy bien. Buenísimo. Pues yo creo que con eso, ¿no? Ya no sé si alguien más tenga dudas sobre la interpretación, sobre la noción de interpretación, ¿no? Lo que sigue es formalización. Ya vimos interpretación. Interpretación es pasar del lenguaje formal, de la lógica, al lenguaje natural. Es decir, que las variables proposicionales expresen proposiciones, o sí, lo interpretamos con proposiciones que, perdón, vamos a expresar con el lenguaje natural. Y el inverso, por decirlo así, es pasar del lenguaje natural al lenguaje de la lógica. Y eso, de nuevo, necesita también de una interpretación. Vamos a poner a cada letra proposicional, a cada variable, una proposición que corresponde a una parte del argumento que estamos formalizando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que vamos a hacer, esto les voy a dejar que lo lean, la sección 2.5, que es individuando al argumento, la forma estándar. ¿Qué quiero decir con esto de la forma estándar? Bueno, voy a leer rápido este primer párrafo. No siempre somos completamente explícitos y exactos al enunciar nuestros argumentos. Por ejemplo, déjenme poner aquí una notita de que aquí hay que ponerle una coma. A veces incluimos información adicional que solamente contextualiza al argumento, pero no es parte ni de sus premisas ni de su conclusión. O también añadimos giros retóricos y muletillas, como cuando preguntamos no, poco no, o no es cierto, al exponer una idea, ¿no? Entonces, en México somos muy dados a decir eso de, pues yo iba caminando por la calle, ¿no? Y entonces preguntamos, lo acabo de hacer, es el no, es una muletilla, entonces obviamente no es parte, no es una negación lógica, ¿no? En otros países he visto que, por ejemplo, la gente dice, yo iba caminando por la calle, ¿no es cierto? Entonces, ese no es cierto, es como el no de nosotros, es igual una muletilla, y no, ¿a poco no también? Y así, ¿no? Es una muletilla, no es una negación, obviamente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que vamos a, digamos, como a quitar, a depurar cuando estemos tomando un fragmento del lenguaje natural a un discurso, digamos, en el lenguaje natural y pasarlo a la lógica. Ese tipo de cosas las vamos a filtrar, por decirlo así, ¿no? A veces también utilizamos expresiones más cortas de lo que se requeriría para ser completamente explícitos, o usamos giros retóricos o formas de lenguaje que no son un discurso informativo y literal. Por ejemplo, cuando hacemos preguntas retóricas, ¿no? Por ejemplo, el no ya vimos que puede usarse como muletilla, ¿no? Pero también a veces se utilizan preguntas retóricas que en realidad sugieren una proposición. ¿Qué será? Supónganse que les digo, tengo un amigo que me debe dinero y el otro día me lo encontré y lo encontré comiéndose un helado muy caro que costaba lo que me debe, y entonces le pregunto si ya tiene mi dinero y les digo, ¿no? ¿Tú qué crees que me dijo? Entonces, obviamente, igual aunque yo ya no diga nada, pues ya se sobreentiende que me dijo que no tenía dinero, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas las tenemos como que manipular un poco, es parte de lo que les decía, que la aplicación de la lógica al lenguaje natural también es un arte, es una cuestión de tener una habilidad práctica que vamos a ir afinando con la práctica. Y este tipo de cosas son parte de esa habilidad, lo de darse cuenta qué cosas, qué partes del discurso sí entran dentro del argumento y qué partes no. Entonces, cuando te pregunto, ¿qué crees que me dijo? Incluso aunque ya no diga nada, tú ya supones, tú infieres, por decirlo así, que me dijo, no tengo dinero. Entonces, si estuviéramos formalizando eso por alguna razón, no pondríamos la pregunta ¿qué crees que me dijo? Porque no es una proposición en el sentido que estamos usando, el contenido de una oración declarativa. Pondríamos la proposición, me dijo que no tiene dinero. Eso sí es proposición, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es de las que estamos hablando. Estoy viendo los comentarios. Bueno, también es usual dejar implícitas desde algunas de las premisas la conclusión o ambas. Y en el canal ya tengo desde hace mucho tiempo un video sobre premisas implícitas. Puse una youtuber que estaba de moda en ese momento. No hagan mucho caso de eso, pero es solo para ilustrar el concepto de premisas implícitas. Si quieren, en el grupo les pongo, y de hecho probablemente aquí abajo en la descripción, como dicen, voy a poner como el link a ese video, ¿no? Bueno. Para analizar lógicamente a un argumento, dice el libro, primero necesitamos tenerlo a la mano.
Es decir, saber qué premisas tiene y cuál es su conclusión, así como conocer el tipo de inferencia que presenta. Bueno, entonces estos ejercicios van a quedarse de tarea, los ejercicios número 8. Entonces ahorita no los vamos a revisar tanto, pero es para que saquen esto de los argumentos, ¿vale? Se ven largos, pero en realidad son solo 10 y hay que formalizar. Entonces, para hacer eso, lo que les decía de pasar de digamos, un trozo de discurso en lenguaje natural, cotidiano, a el lenguaje de la lógica, se requiere esto que es la paráfrasis. Como digo aquí, significa usar otras palabras para expresar la misma idea con mayor claridad o inteligibilidad, ¿vale? Entonces, doy un ejemplo. Esta también sección es bueno que lo lean. Es largo, pero es un ejemplo. Y el punto de todo esto es tener un texto, un discurso en lenguaje natural, escrito o hablado, o hasta pensado, y pasarlo a lo que llamo aquí la forma estándar. ¿Cuál es la forma estándar? Simplemente la acomodo de un argumento, pues en esto que vamos a llamar una forma estándar, que es premisas numeradas, 3 puntos del simbolito del por lo tanto, y la conclusión, ¿no? Entonces, la numeración nos va a indicar que esos son el n número de premisas, y el simbolito de 3 puntos, por lo tanto, nos va a indicar que la proposición que está ahí es la conclusión del argumento. Y esa es la forma estándar, ¿sí? Pues la idea es, para formalizar, primero vamos a sacar todo ese argumento del lenguaje natural, lo vamos a pasar a la forma estándar, y ahí ya lo vamos a formalizar, ¿vale? Entonces, también les voy a dejar el ejercicio 9, que es pasar cada uno de los argumentos anteriores, que eran 10, a la forma estándar, poniendo las premisas implícitas que sean necesarias, ¿vale? Entonces, en los ejercicios 8 tenemos argumentos de todo tipo. Este de Anaximandro y no sé qué lo dice Stephen Hawking en uno de sus libros. Este es inventado, pero es como de una pelea cotidiana, digamos. Este es de un artículo de física. Este es sobre, creo que de genética, ¿no? La causa del universo. Este es un fraseo, creo que del argumento de Santo Tomás. No me acuerdo, ¿no? O sea, pero son diferentes tipos de argumentos. El punto es que hay que pasarlos a la forma. O sea, hay que primero, como dice aquí, poner en azul, encierra en rojo cada una de las premisas, en azul la conclusión y verde para subrayar lo que solamente es parte del argumento y no es parte de si es que tuviera tal cosa, ¿no? Si hay una premisa o conclusión explícita, indícalo, ¿no? Entonces tienes, por ejemplo, 1 y poner en rojo cada premisa, pues sería así. Déjame poner el lapicito. ¿Cuál dijimos que era lápiz? Entonces, en 1 cada premisa, Anaximandro, no necesitamos poner todo lo demás, pero Anaximandro argumentó que como los niños están indefensos al nacer, si el primero... De hecho, no importa poner Anaximandro, lo que importa es el argumento. Entonces, la premisa es, como los niños están indefensos al nacer, primera premisa, si el primer humano hubiera aparecido sobre la Tierra como un niño, no habría podido sobrevivir, ¿no? Entonces, primera premisa, los niños están indefensos al nacer. De hecho, déjenme borrar el cómo. Okay. Los niños están indefensos al nacer. Si el primer humano hubiera aparecido sobre la Tierra como un niño, no habría podido sobrevivir. En lo que puede haber sido la primera intención de la evolución, Anaximandro razonó que, aquí obviamente nos está indicando que es la conclusión, ¿no? Entonces, en verde, no sé si se pueda cambiar esto, el color, pero no me voy a poner a investigar ahorita. Por lo tanto, obviamente, esta es la conclusión. Entonces, esto debería ir en verde. Los humanos deberían haber evolucionado a partir de otros animales cuyos retoños fueran más resistentes. Y ya está, ¿no? Esa es la primera. Perdón, eso debería ir en azul, la conclusión, ¿no? Y en verde todo lo demás. Y ya está. Ese es el primer punto del ejercicio 8, ¿vale? Mafer levantó la mano. A ver, por favor. Y sobre la tarea 9, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, ese mismo que estaba leyendo, pasarlo a... ¿Cómo era? La forma estándar. Ajá, eso, pero entonces dijo que podemos utilizar paráfrasis, o sea, no tenemos que pasarlo, no tenemos que citarlo, pues. Es decir, sí, es decir, la idea es poner las mismas ideas. Por ejemplo, ya vimos en este caso de Anaximandro,
Ya vimos que la premisa es, o sea, por ejemplo, esto de amigo y probablemente discípulo de tales, eso no es parte del argumento que estamos analizando, sino es, los niños están indefensos al nacer, entonces eso sería primera premisa, ¿no? O sea, lo pondríamos así. Los niños, ¿no? Etcétera, ¿no? 2, si el primer humano hubiera aparecido sobre la Tierra como un niño, no habría podido sobrevivir. Ay, perdón. Entonces, precisamente es la rebelión de las máquinas. Si el primer humano, etcétera. Y la conclusión, todo rayado, perdón, esto parece graffiti de la facultad, pero ven a lo que me refiero. Por lo tanto, los humanos deberían haber evolucionado a partir de otros animales cuyos retoños sean más resistentes. Entonces tendríamos las dos premisas que mencioné. Por lo tanto, los humanos deberían haber evolucionado, no sé qué, hasta el punto, ¿no? Y esa es la forma, este es el argumento 1 en la forma estándar, ¿no? Gracias, profe. Buenísimo. Y entonces, ahí está, ¿no? Ese es. Entonces, ese es el argumento, perdón, el ejercicio 8 y el 9, que vamos a ver de tarea. Aquí también explico en esta sección, esto ya no lo lean, solo lean la sección 2.5, que es lo de individuando el argumento, la forma estándar. A la necesidad de la paráfrasis, los ejemplos, la forma estándar y ya. Entonces, lo 2.6 es tipos de argumentos, eso ahorita no lo vamos a ver porque nos vamos a quedar con argumentos deductivos. Bueno, pero ya en el tema de la lógica clásica de orden cero, necesitamos esto de la forma estándar para formalizar, que es lo que está también en la sección 5.3. Entonces apunten 2.5 y 5.3. Vamos a hacer la formalización e igual que con la interpretación, en formalización encontramos la noción de formalización perspicua. ¿Qué es esto? Muy parecida a la interpretación perspicua. Una formalización perspicua de una proposición P expresada en el lenguaje natural formaliza a las proposiciones atómicas presentes en P solo con fórmulas atómicas y a las conectivas lógicas de esa proposición con sus correspondientes conectivas de la lógica formal, ¿no? Entonces, la idea es pasar los argumentos que vimos, ya que tenemos las premisas y la conclusión bien identificadas, pasarlas a la forma estándar, 1, 2, 3, etcétera, premisas numeradas, 3 puntitos que indican la conclusión, la proposición que es la conclusión, y en la formalización ya es pasar cada una de esas proposiciones que están en las premisas O y O en la conclusión, cada una de esas proposiciones al lenguaje de la lógica. ¿Ok? No lo hagan con las del ejercicio 9 porque creo que tiene unas conectivas que no son en la lógica proposicional. Más bien vamos a hacerlo con el ejercicio 16. Entonces, el arte es mímesis, el arte es catarsis, pero el arte, y etcétera, ¿no? Entonces, aquí se ve, por ejemplo, esta es premisa, esta es otra premisa, siempre y cuando el artista, etcétera. Esta es otra premisa, y todo esto va a estar en la forma estándar, ¿no? Y aquí en vez de, por lo tanto, vamos a poner 3 puntos en la forma estándar y esta, ¿vale? Y lo formalizamos, lo ponemos la fórmula correspondiente. Ejemplo, el arte es mimesis y el arte es catarsis. Pues está fácil porque va a ser 1, voy a interpretar a P con, o si quieren para hacerlo más mnemotécnico, M va a ser el arte es mimesis. ¿No? Entonces, por ejemplo, y K va a ser, pues, obviamente, el arte es catarsis. Entonces, la premisa 1 de este argumento ya formalizado, y esto lo tienen que poner, a cada proposición, a cada letra proposicional, asignarle una proposición del argumento en cuestión. Que sea de nuevo una proposición simple, sencilla, es decir, atómica, que no tenga conectivas. Entonces, el arte es mimesis y el arte es catarsis va a quedar simplemente así, M y K. ¿Están de acuerdo? Y 2, el arte es mimesis y catarsis siempre y cuando, entonces esto obviamente va a ser así, M y K, siempre y cuando alguna otra cosa. El artista busca representar y también busca expresar.
Entonces tendríamos R para el artista busca representar, obviamente. E para el artista busca expresar. Y entonces tendríamos R y E, ¿no? Y ya está, así. ¿Sí lo ven? Eso es lo que hay que hacer en los ejercicios 16. De nuevo, van a ser 3 ejercicios de tarea. Suena bastante, pero es un repaso. En una clase como de puro proposicional haríamos cada ejercicio, o quizá a lo más 2 ejercicios por clase, pero ahora estamos como en un curso intensivo, digamos, de proposicional para repasar y afianzar los conocimientos y resolver dudas y rellenar huequitos conceptuales, etc. ¿Vale? Bueno, entonces eso es lo que hay que hacer. Déjenme ver el chat. Bueno, dudas. Fíjense. Vamos a revisar rápidamente esto. Formalizar, ya lo dije. Representar una proposición en el lenguaje formal. Formalización perspicua. Y el ejemplo, o pedimos pizza y cenamos en casa, o vamos al café y cenamos ahí. Y pues podría ser una opción muy chafa, digo aquí, es esta, ¿no? O bien pedimos pizza y cenamos en casa, o bien vamos al café y cenamos ahí. Entonces, a esta le ponemos P y a esta le ponemos Q y ya decimos, bueno, pues la proposición es P o Q. ¿No? Y se haría así, ¿no? O sea, le asignamos a la letra P, así la asignamos, hacemos una lista y decimos a P, vamos a asignar, pedimos pizza y cenamos en casa. Y a Q lo vamos a asignar, vamos al café y ya cenamos ahí. Y eso ya. Con eso esta es la interpretación de las variables proposicionales y esta es la fórmula correspondiente. Pero eso de nuevo es muy chafa. ¿Y por qué es muy chafa? Porque no es perspicuo. Digamos, más bien, en algunos casos esto es muy útil y ya lo vamos a ver, ¿no? O sea, no se casen con esa idea que siempre tiene que ser perspicuo. En algunos casos es muy útil no ser perspicuo y de nuevo, lógicamente no es incorrecto. Mientras sean proposiciones, todo bien. Pero ahora lo que quiero que ejercitemos es la idea de una interpretación y una formalización perspicua, ¿no? Que recorte exactamente la forma lógica de la proposición. Entonces, una mejor formalización es esta, porque es una formalización perspicua. Pedimos pizza, si se fijan aquí ya no hay conectivas. Cenamos en casa, no hay conectivas. Vamos al café o cenamos en el café, no hay conectivas, ¿no? Entonces, ahora sí, o bien pedimos pizza y cenamos en casa, si se fijan, pedimos pizza y cenamos en casa, ¿no? Es decir, P y R, o bien vamos al café, que es Q, y cenamos ahí, S. Pueden usar cualesquiera letras, ¿no? P y C, A y S, lo que sea, ¿no? Bueno, entonces este es un ejemplo de formalización perspicua y también quiero que hagamos eso. Bueno, entonces aquí están los pasos para formalizar. Organizar los argumentos en premisas y conclusiones, que es lo que les digo de ponerlo en la forma estándar, ¿no? Formalizar cada proposición, es decir, definir una interpretación, ¿no? Una variable proposicional para cada proposición atómica y extraer las conectivas, como acabamos de ver. Y finalmente, arreglar las fórmulas en orden, de acuerdo a los 2 pasos anteriores, enumerar las premisas, es decir, la forma estándar, ¿no? De hecho, esto déjame ponerlo aquí. Esto es la forma estándar. Y esto sí lo voy a dejar porque quiero editarlo después para poner que me estoy refiriendo a la forma estándar de la sección que dijimos. Sección... ¿Cómo se hace este simbolito de sección? Es como 2 veces, ¿no? Así y así, sección 2.5. Vale, eso sí lo voy a dejar. Esta es mi versión del libro. Ustedes están viendo la que está en la nube y eso ya está. ¿Qué más? Creo que eso es todo. Formalizar los siguientes argumentos. No, solo va a ser el 16. ¿Vale? Bueno, ya que hagamos eso, precisamente después de terminar con eso, vamos a empezar, ahora sí, déjame poner por último, ya casi nos vamos. En que tengamos eso, ya podemos empezar con métodos demostrativos, que es lo de las reglas, y que las vamos a ver, no todas, porque eso ya va a ser parte de lo siguiente, que es... no, perdón.
Otra cosa que hoy quería ver, que son los métodos de TIN, de comprobación de validez. No, eso lo vamos a ver la próxima, porque ya que tengamos lo de formalización de argumentos, ya vamos a ver métodos semánticos para comprobar validez, que es el método de condicional asociado y el método de asignaciones. Lo vamos a ver rápido en la próxima clase. Eso sí. Y ya, ahora sí, después de eso, ahora sí ya pasamos a los métodos deductivos, que son las reglas. Muy bien. Bueno, con eso vamos a cerrar. ¿Dudas o comentarios? Veo que ya no hay. Ya está. Pues nos vemos entonces ¿Para el cuándo el lunes. stream de Half-Life? Ya voy a decir uno. Ya dejé el Half-Life también porque ya estamos en el semestre. Pero bueno. Bueno, vamos entonces a... Ya vámonos y nos vemos el lunes. ¿Sale? Camarón. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego.